¿Qué tal, amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet? Empezamos una nueva semana aquí en tu programa Pulso Empresarial y empezamos con una muy buena entrevista. En breve nos va a hablar acerca de un nuevo dispositivo, el reglamento de Defensoría del Inversionista. Usted de repente invierte en la bolsa de valores, es accionista minoritario. Bueno, él nos va a contar en realidad de qué se trata esto. Hay muchos reclamos referidos también a acciones de Telefónica, así que él nos va a contar los procedimientos, hacia dónde se debe ir, y haremos un paralelo también con lo que ocurre con algunos reclamos que tienen que ver con el sistema financiero. Bueno, luego hoy tenemos un tema importante también, que es las obligaciones del empleador que tiene practicantes. También vamos a contarles cuáles son las obligaciones, a qué tienen derecho los practicantes. ¿Pueden estar eternamente bajo ese sistema? Hoy lo sabremos. Tenemos también nuestra secuencia de jóvenes emprendedores, también de la Asociación de Exportadores ADEX, para conocer sus experiencias, para conocer cómo están vendiéndole ya al mundo. Hoy día también tenemos algo súper importante, las ventajas y desventajas del comercio electrónico y cómo evitar fraudes, cómo asegurarnos para que al proceder en un tipo de operación no exista fraude. Muy bien, voy con el resumen de los principales datos. Según el diario Perú 21, en su sección de economía, destaca que se alistan 20 leyes contra la minería ilegal. Son medidas que tienen que ver en primer lugar con el ordenamiento territorial, que ya se había escuchado muchísimo, el ministro de Economía ya se había referido al tema, así que son varias leyes que tienen que ver con esto. Se habla de un conjunto de decretos legislativos que servirán, dicen, para la erradicación de la minería ilegal. El plan ha sido presentado la semana pasada al presidente de la República y al premier Óscar Valdés para darle, imagino, ya el visto bueno. Se habla también, se tiene previsto dentro de estas normas, una que se encargará de regular el ordenamiento territorial del país, mediante el cual se determinarán las zonas de exclusión minera, así como el uso y ocupación del territorio para la minería en general. También hay algo referido a que en las zonas depredadas por estas operaciones se crearán programas de reforestación que estarán a cargo de concesionarios, en lo que significará, dice, una reforma del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. También hay un plan que tiene que ver con el tema del empleo alternativo para aquellas personas que se dedican a esta actividad. Muy bien, otra noticia es aquella que dicen que el Ministerio de Economía está estudiando una propuesta del FONAFE, que es el holding de las empresas del Estado, para abrir hasta el 40% del capital social de estas firmas públicas del sector energía a los privados, según se ha comentado. Y finalmente se concluyó el acuerdo con Venezuela. Este viernes los equipos de Perú y Venezuela concluyeron las negociaciones de los temas pendientes del acuerdo comercial que fue suscrito el pasado 7 de enero, según se ha informado. Hasta aquí los principales datos de esta mañana. Esperamos que vengan muchas más y mañana estaremos comentando también al inicio. Ahora sí, damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Rolando Castelares. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Corina, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está? Gracias por estar aquí en su casa en Emprendedores TV. Gracias. Bueno, coméntenos por favor el tema de la Defensoría del Inversionista. En primer lugar, ¿estamos protegidos o muy desprotegidos los que invertimos en bolsa? ¿Para quiénes es esto exactamente? ¿Solo para los que invierten en bolsa, para los accionistas minoritarios? ¿Para quiénes? Muy bien. Creo que para orientación de todos, en el mercado de capitales se distingue un mercado que es el llamado mercado directo, en el cual el inversionista y las empresas en las cuales uno invierte, la relación es en forma directa, por eso es que se denomina mercado directo, la relación entonces entre acreedor-deudor, entre inversionista y empresas en la cual se invierte es en forma directa, no hay intermediarios. El otro mercado que complementa esto es el mercado indirecto o mercado bancario o mercado financiero, en el cual siempre vamos a tener un intermediario, que son los bancos y todas las empresas que forman parte del sistema financiero, entre el ahorrista y la persona que utiliza esos ahorros en medio del banco, ¿no? A este mercado se denomina mercado indirecto. Entonces estos son los dos grandes mercados que tenemos. Uno de ellos, que es el mercado indirecto, el mercado bancario, el mercado financiero, está regulado a través de una autoridad que actúa en representación del Estado y en protección de los ahorristas, que es la Superintendencia de Bancas, Seguros y ahora también de las AFPs. El otro mercado, que es el mercado directo, el mercado de capitales también se denomina, o mercado de valores,
está también igualmente protegido por el Estado. Pero en esta parte está otra autoridad similar a la superintendencia que se llamaba CONACEF y ahora se llama Superintendencia de Mercado de Valores. Entonces tenemos estos dos mercados y por la misma organización que tiene esta Superintendencia de Mercado de Valores, su función, ¿no? Y es muy similar a la Superintendencia de Bancos, es lograr la transparencia del mercado, que los precios se formen adecuadamente en libre competencia con total información para los inversionistas, ¿no? Por otro lado, también absuelve consultas al público en general y supervisa y controla a todas las empresas que operan en este mercado que hemos llamado mercado directo. Entonces, dentro de esto es importante, se ha considerado que es sumamente importante que las personas que operen dentro de este mercado, los inversionistas que realizan, y estas son las denominaciones que también que se distinguen, en un caso se llama inversionista y en el otro caso se llama ahorrista, ¿no? Así es. Un poco para distinguirlo en qué mercado estamos. Entonces estos inversionistas requieren una protección, una orientación, y para este efecto y con este propósito es que hace ya algunos años, en el año 2007 exactamente, se había creado una unidad, ¿no?, de orientación o de defensoría del inversionista. Ahora lo que se ha hecho es, mediante esta norma que acabas de dar cuenta, que es una resolución, que es la número 03, que está publicado en el diario El Peruano el día 30 de enero, porque por lo tanto es muy reciente, solamente hace unos días. Lo que se está haciendo es relanzar, reorientar el esquema que tenía este servicio que brinda la Superintendencia de Mercado de Valores. Entonces acá, o sea, esta nueva unidad, a diferencia de la anterior, que era muy parecido a la PAU, dentro del sistema bancario también existe esto, este programa que es la plataforma de atención al usuario, ¿no? La PAU. ¿Qué unidad es esta? Esta opera dentro de la Superintendencia de Banca y Seguro. Recibe las denuncias que los ahorristas del sistema bancario formulen, o los usuarios del sistema bancario formulen, sobre cualquier queja que puedan tener, ¿no? Y tramita en forma directa al interior, y obviamente si es que hay conductas inadecuadas o en contra de la ley, la superintendencia va a sancionarlas, ¿no? Una vez formuladas estas denuncias, obviamente el denunciante no es parte, porque esto no es parte del proceso de reclamo o de denuncia que puede hacer, que se puede interponer en forma paralela. Este esquema está siendo dejado en el caso de la Superintendencia de Mercado de Valores, creo que de una forma mucho más global e integral, porque en el caso de esta defensoría del inversionista de la Superintendencia de Mercado de Valores, este servicio no solamente se va a brindar en forma gratuita a los consumidores, a los usuarios, a las personas naturales, no solamente a ellos, sino a cualquier inversionista, aún a empresas, ¿no? Y en el supuesto de las personas naturales, de los usuarios, orientará también a dónde formular, cómo hacer su reclamo. Va a actuar como si fuese un asesor antes que una unidad que recepcione quejas, ¿no? Así es. Esa es la nueva orientación que se le está dando a esta nueva unidad, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿qué le parece, doctor? Sí, claro. ¿Y cuáles son, para recordarle al público, decirle al público cuáles son los temas más quejados por parte de los inversionistas, y quizás a partir de allí un ejemplo muy práctico para que las personas lo recuerden? Claro, pueden haber múltiples quejas dirigidas a todos los agentes que operan dentro del mercado de valores, dentro de las cuales estamos básicamente a las empresas que emiten valores, ¿no? Sean bonos, acciones, en fin, participaciones. Hay una serie de valores que se negocian. De ahí es el nombre de mercado de valores, de títulos valores. Los temas más recurrentes son las empresas más quejadas. Telefónica me dicen que es una de ellas. Pueden haber emisores, agentes de bolsa también, sociedades de fondos mutuos que administran fondos mutuos, fondos de inversión. Podría también haber alguna queja contra sociedades clasificadoras. También estas sociedades de fondos colectivos, por ejemplo, ¿no? En el anterior esquema de la Superintendencia de Mercado de Valores existía un tribunal administrativo que decidía estas denuncias, estas quejas,
Y la gran mayoría de la parte de los usuarios, de los consumidores, venía por el lado de reclamos de entrega de acciones y de pago de dividendos por parte de las sociedades anónimas abiertas. Y una de las más grandes sociedades anónimas abiertas en nuestro medio es la Telefónica. Y acá tenemos una referencia más bien de precedentes, de antecedentes, en la cual en alguna época en el Perú, para tener una línea telefónica fija, tenía uno que ser obligatoriamente accionista de la Telefónica, ¿no? En ese entonces tenía otra denominación, Compañía Peruana de Teléfonos, ¿no? Y estas personas desde esa época se quedaron con las acciones, ¿no? Estos se han privatizado posteriormente. Y por lo tanto la empresa que tiene que entregar estas acciones es la Telefónica actual, la que tiene que pagar también los dividendos, pero muchas veces la Telefónica no sabe a quién pagar. Y estos reclamos son rechazados por la Telefónica y en ese caso es la Superintendencia de Mercado de Valores la que tiene que definir si entrega o no entrega y a quién entrega. En todo caso le dirán qué trámites tienen que seguir, Exacto. Qué documentación tendrán que añadir, demostrar para poder recibir sus acciones o el equivalente a las mismas. Así es, esta unidad ahora lo que va a hacer es orientar, ¿no? Le indicará, por ejemplo, todos los requisitos que se exige, las normas legales para poder hacer ese reclamo, dónde dirigir su reclamo, porque podría ser un caso que puede ser solucionado directamente por la Superintendencia de Mercado de Valores. Ya no ir a Indecopi, ya no ir al Poder Judicial. Claro, o podría ser mejor que vaya a Indecopi, porque si es alguna infracción en la que consista la queja contra el Código de Defensa del Derecho del Consumidor, seguramente lo orientará que su queja lo formule a Indecopi. O en otras ocasiones es ir mejor al Poder Judicial. O de repente hay algunas cláusulas arbitrales por medio y en ese caso será el proceso arbitral el que se siga. O sea, es una entidad, es una unidad que va a orientar, que va a asesorar a los inversionistas en forma gratuita, ¿no? Para el caso de las empresas o de las personas que, por ejemplo, recurren a esas empresas de fondos colectivos para adquirir un vehículo, que es lo más frecuente que se escucha, si en caso de repente no se fijaron, no advirtieron qué tan seria es esa institución, si está inscrita en CONACEF o de alguna manera se sienten estafados o burlados, ¿a dónde deben ir? ¿Ir primero a esta superintendencia, a esta defensoría, ir a Indecopi o ir al Poder Judicial? Lo más recomendable es que primero vayan a esta unidad de defensoría del inversionista y ahí va a encontrar toda la orientación del caso sobre el caso particular y puntual de esta persona. En qué consiste su queja, su desacuerdo o el conflicto que se está generando, y va a tener una orientación de parte nada menos de la misma Superintendencia de Mercado de Valores, porque esta es una unidad que va a depender del presidente de la Superintendencia, que ahora es la doctora Lilian Roca Carvajal, ¿no? Este funcionario depende directamente de ella y es toda la organización de la superintendencia la que va a prestarle orientación. Inclusive han puesto unos plazos, ¿no? Le han puesto un plazo de 3 días hábiles. Dentro de 3 días hábiles debe esta persona haber recibido la orientación, ¿no? ¿Y qué tanto resolverán rápido el caso? Porque en este país se dice, no hay quejas, no hay quejas porque la gente no quiere quejarse, porque imagina que esto va a tardar mucho tiempo, que le va a costar y demás, ¿no? No, esto es gratuito y además, como acabo de mencionar, la misma norma ya señala un plazo límite máximo para la atención. Y para la resolución en sí de estos conflictos o de estos problemas. Esta unidad no resuelve, simplemente orienta. Ese es pero generalmente una queja de naturaleza demora mucho. Hay unas normas de procedimientos administrativos, algunas entidades como Indecopi, como la CONACEF, tienen también sus normas internas dentro del marco de la ley de procedimientos administrativos. Ahí hay plazos, pero igual que en el Poder Judicial, pues muchas veces estos plazos lamentablemente no se cumplen en forma estricta, ¿no? Pero en la medida en que toda la documentación y todas las actuaciones se hayan realizado, deberían emitirse las resoluciones, sea por Indecopi, por la CONACEF o el Poder Judicial, dentro de los plazos legales. Hay plazos que la ley señala, el Código Procesal, la ley de procedimientos administrativos, en fin. Pero muchas veces no se observan estrictamente estos plazos, ¿no? Doctor, finalmente, el tema de los accionistas minoritarios, ¿qué hay respecto a ellos? ¿Cuáles son las quejas más frecuentes de los accionistas minoritarios? Básicamente es la falta de elementos que se encuentran para demostrar la propiedad de las acciones, ¿no? Por ejemplo, tomamos, solo a modo de ejemplo, Telefónica,
Hay personas que eran titulares de esas acciones, pero que ya fallecieron y no sé, entonces alguien que dice que es heredero de esa persona tiene que demostrarlo. Entonces tiene que seguir procedimientos, si no hay un testamento, si no hay que seguir un procedimiento de declaratoria de herederos. Se han tenido casos en los cuales hay varias personas que reclaman, hay un conflicto, entonces en ese caso obviamente esos conflictos tienen que resolverlos a nivel del Poder Judicial, no a nivel de la Superintendencia. Pagos de dividendos, recordemos de que los dividendos tienen un plazo para ser cobrados, si no los cobra en 3 años, o en este caso de sociedades anónimas abiertas, el plazo es mayor, 10 años, entonces eso prescribe y ya uno los pierde. Eso se convierte en un recurso de la empresa. Entonces, ese tipo de conflictos son los más frecuentes, ¿no? Perfecto. Doctor Castellares, le agradezco muchísimo su visita hoy. No, esperamos tenerlo en otro momento para orientar al público, claro, principalmente sobre esos temas, dónde recurrir, dónde quejarnos. Y hay que quejarnos, hay que reclamar, ¿no es cierto? Son nuestros derechos. Así es. No hay que tener miedo a esto, ni mucho menos si es que se va a demorar, obviamente usted no va a la instancia que debe. Gracias, muchísimas gracias por estar. Amigos, una brevísima pausa, retornamos con mucho más aquí en Emprendedorestv.pe, tu canal por internet.